debate de clausura. Tenemos el privilegio de que va a moderar Mariano de Paco, que es profesor catedrático de la Universidad de Murcia, que nos ha acompañado estos 2 días y ha participado de todas nuestras actividades, nuestras discusiones, y ahora pues bueno, simplemente va a moderar el diálogo que a modo de conclusión y clausura pues vamos a establecer entre nosotros. Vamos a poner una silla para que esté más cómodo y vamos a bajar el micrófono. Hay uno de más. Este se puede bajar. Y uno de más. Pero si no me quedo de pie. Si para que estemos más. Ah, vale, muy bien. Bueno, buenas noches. Se oye bien así, ¿verdad? Efectivamente, estamos clausurando este tercer seminario internacional de estudios teatrales, y aunque la misión mía es moderar el debate, yo quiero decir antes unas palabras. Me encuentro en este momento en la frontera. Paco Linares lo indicaba hace un momento. Yo conozco bien la obra de Jerónimo López Mozo, la de José Moreno Arenas, y además he asistido de principio a fin a todos los momentos, tanto los del interior como los también muy gratos del exterior de este seminario. Este seminario que tiene, ustedes lo saben igual que yo porque han participado igual o más, tiene unas características peculiares. La elección del tema ha sido muy acertada y dentro de esa, junto a la elección del tema, la presencia de los 2 dramaturgos a los que se dedica el tratamiento, el estudio, el análisis de su teatro, la presencia entre nosotros y con esta proximidad en la que nos encontramos es, sin duda ninguna, un rasgo muy singular. Es también otro rasgo muy singular, de hecho yo es la primera vez que lo he visto en mi ya larga experiencia, quizá demasiado larga, es esta interconexión entre la parte teórica de quienes hablaban aquí y la parte práctica de quienes, con tanto acierto también, representaban. Representaban obras, es cierto que lo favorecía la condición de esos textos de los autores, pero la idea de hacerlo y la muy valiosa plasmación en escena, creo, repito, que muestra una singularidad muy laudable y muy original. Ha habido muchos congresos en los que hay una representación teatral, o 2, o incluso 3, pero como esta que hemos visto aquí, no ha habido absolutamente ninguna. Yo creo que por eso, tanto el Ayuntamiento de Albolote, la Universidad de Granada, Karma y Francisco Linares, que es la cara que ha dado todo esto, merecen nuestra felicitación. Felicitación también que extiendo a todos los profesores que han sabido desde muy distintos puntos de vista, porque si se reflexiona un poco en todo lo que aquí se va exponiendo, nos damos cuenta de qué multiplicidad de enfoques y de perspectivas y de puntos de vista. Desde algunos momentos en los que casi era un planteamiento teórico, aunque luego había un resumen práctico al que se aplicaba, a aquellas exposiciones que venían de la lectura directa, atenta, reflexiva y con conocimiento de la obra de estos 2 dramaturgos, uno y otro. Desde aquellas exposiciones que con mucho han excedido el tiempo que estaba destinado, el de los 20 minutos, a aquellas otras que han pensado que condensando, a lo mejor por el deseo de no pasarse, pues lo han hecho de un modo mucho más conciso. Desde aquellos que hablaban un lenguaje directo que a todos puede llegar, absolutamente a todos, a aquellos que se movían en un terreno más dentro de lo puramente específico
de la terminología o de la teoría. En cualquier caso, unos y otros, unas personas y otras, unos enfoques y otros, unos tratamientos y otros, han contribuido, creo, a que podamos en este momento sentirnos muy satisfechos de este tercer seminario internacional de estudios teatrales dedicado específicamente al tema de la inmigración y a los dramaturgos José Moreno Arenas y Jerónimo López Mozo, y creo que los minutos que nos queden ahora, anoche fue un debate muy fecundo, hoy tenemos menos tiempo, pero creo que pueden ser un colofón a este ya de por sí muy valioso seminario que hemos tenido aquí de esta manera tan concentrada. Es verdad que con algunos minutos de muy grato relax, el de mediodía yo no se me puede olvidar, aunque todavía pese, este concentradísimo seminario de ayer por la tarde, esta mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y de nuevo esta tarde en el Centro Cultural Fernando de los Ríos de Albolote. Tienen la palabra quien quiera participar para preguntar, sugerir, anotar, comentar, señalar, apuntar o lo que desee. Sigo hablando yo. Voy a utilizar el micrófono porque tengo la voz casi inaudible y bueno, antes de intervenir, no tanto con una pregunta sino una respuesta a algo que había planteado el profesor Javier esta mañana, pero antes de eso quiero darle las gracias al profesor Mariano de Paco por esta fabulosa síntesis que ha hecho de nuestra actividad y por habernos acompañado de una forma tan enriquecedora, ¿no?, de esta actividad. Bueno, con respecto al tema de la frontera, el tema del seminario es el de la migración o inmigración, pero está muy relacionado con el tema de la frontera. La frontera es una idea que se puede entender como una barrera, como un límite, pero también la frontera es el espacio límite de intercambio, de trasiego, de diálogo, aunque en ese espacio límite pues pueda ocurrir que haya dificultades, porque se parte de esa ambigüedad de la idea de frontera, ¿no? Límite, al mismo tiempo, intercambio. Bueno, la propia cultura establece su frontera, ¿no? Dentro de la cultura, pues, se elaboran términos como aquí, frente al allí, nosotros, frente a los otros, que no hacen sino, a través de esas palabras, establecer las barreras, establecer las alambradas, ¿no? Son verbales. El centro de la cultura es precisamente el lenguaje, y con el lenguaje se vaya fabricando esa diferencia entre unos y otros. Y precisamente en relación con el lenguaje pues aparece la cuestión que se nos planteó esta mañana, la cuestión de la traducción, ¿no? La literatura es un objeto también de intercambio. La literatura se compra, se vende, la literatura es imaginario, intercambio del imaginario de una cultura con respecto a las otras, y la cultura puede representar, y no solamente es intercambio, sino que puede representar el intercambio de todo tipo, entre ellos el trasiego de personas que más propiamente nos ha ocupado, que es la emigración. Claro, la literatura se ocupa de forjar imaginario, pues ha forjado lo que llamamos literatura fronteriza. Un género específico es el romancero fronterizo, otro género es la novela morisca. Voy a poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, una obra épica que se considera poema nacional de Grecia, que es Basilio Digenis Acrites, y Acrites significa fronterizo. Digenis significa de doble origen, tiene madre cristiana y padre árabe, ¿no? Esa obra circuló por el mundo árabe, en Anatolia, en Turquía, circuló por los países eslavos, por supuesto en el mundo griego, en Chipre también, etc.
y habla precisamente de la frontera. El personaje se define como fronterizo, ¿no? Yo creo que puede ser un ejemplo de la función de intercambio, más allá de los límites de la frontera, de intercambio que se produce a través de distintas vías. Una de ellas es la traducción de una lengua a otra, pero bueno, la misma literatura pues está constantemente llevando de un lugar para otro. No sé si estas ideas, estas sugerencias que me han salido así sobre la marcha, pues pueden ser suficientes para lo que él planteaba, o alguien podría añadir alguna cosa más. Sí, la verdad que bueno, gracias por la respuesta, y vuelvo a repetir lo que dije en la cafetería a Alfonso Eduardo, que podríamos apoyarle a ese tipo de teatro fronterizo, en consonancia con los romances, con la novela morisca. Sí, que la novela morisca, los romances trataban al moro, al virtido, dándole, otorgándole muchas cualidades positivas. Este sería el caso también, o me equivoco. Digo esto porque ya después de absorber o empaparme con tanta información, tantos datos sobre los dos dramaturgos, dentro de 15 días voy a Doha, a Qatar, a hablar sobre el teatro y interculturalidad. Después de lo que he visto, he absorbido, he aprendido de todos ustedes, pienso llevarme a estos dos dramaturgos en otra Olimpia. Podría yo, por eso, por esta mañana decía, podría yo plantearles allí a los moros de verdad, los del Golfo, de que existe hoy en España un teatro fronterizo equivalente a la formación que tuvo la Mediterránea en su tiempo. Por eso yo planteé la pregunta, y quiero escucharle a Paco o a quien sea. Igual soy fantasioso o realista, no sé. Ya me lo veréis. ¿Alguien quiere...? Sí, es muy interesante lo que ha planteado, pero yo creo que el concepto de frontera en el teatro actual, sobre todo a partir de la creación por Sánchez Sinisterra, que fue justamente... No, pero es que cuando se habla de teatro fronterizo, se refiere o se ha venido ahora asociándolo con la idea, con una idea de frontera general. O sea, no solamente la frontera etnológica, la frontera de la novela morisca, de los romances, etcétera. Es decir, que evidentemente, ¿cómo no se puede hablar de este teatro de frontera? Por supuesto, y tiene muchas concomitancias. Cuando yo me refería al tratamiento que se hacía por ejemplo, del negro en el Siglo de Oro, pues hay una obra que de Andrés de Claramonte, El valiente negro de Flandes, que no es un negro cualquiera, es un negro que llega a general y adquiere títulos nobiliarios. Es decir, que el tratamiento del negro pues ha sido, o el tratamiento del individuo con el que hemos tenido frontera, muy distinto. No simplemente ha sido, bueno, pues una persona, me refiero quizá, lo sabes de sobra mejor que yo, en la novela morisca, no siempre el moro es el malo, o sea, no.
Pues justamente. Mientras que aquí la es distinta, o sea, por circunstancias sociales, evidentemente tiene que verse obligado a abandonar la patria. Aquí había una situación de fronteras, cómo se libraba el territorio. Esto sentí no poder estar en este concepto de territorio que desarrolló la profesora Virtud de Serrano, pero en un mismo espacio, ¿cómo delimitábamos el territorio? Ahora el teatro fronterizo tiene otras características, es decir, tú estás en un territorio y viene otro de fuera. La cuestión, o sea, es aplicable, pero con esta pequeña diferencia. Y yo quería introducir otra cuestión que me ha parecido muy interesante en todas las ponencias, que yo tampoco he podido desarrollarlo, que es la cuestión de la otredad, del otro. Todos los que he oído aquí han hecho referencia. Y yo creo que ese rechazo del otro, lo han dicho también ellos, es el miedo al otro. Sí, precisamente hoy venía una noticia en el diario Público, un artículo que decía que en Múnich han construido un muro para separar a los habitantes del barrio de la ciudad de los refugiados. O sea, la noticia es de hoy, ¿no? Claro, la construcción de un muro ahora mismo en una ciudad como Múnich está hablando de ese miedo. Lo que falla fundamentalmente, yo creo que en la visión de la mayor parte de estos ciudadanos que se presentan como racistas y tal, es un miedo al que llega, pero un miedo económico. Es algo en lo que hemos coincidido todos, ¿no? Los que están en Marbella con los yates y tal, en Puerto Banús, eso no le tiene miedo a nadie, ¿no? En consecuencia, el que llega, sea del color que sea, tal, tiene una perspectiva como si fuese a robarte algo que tú tienes, que tú posees. Es un concepto puramente económico. Pero es un concepto puramente económico que se va complicando con otras perspectivas completamente distintas, ¿no? Unas perspectivas que conectan con esa literatura de los años 50 o posteriores a los años 50, que tienen mucho que ver, en el caso del teatro contemporáneo, con conceptos como compromiso actualizados, que no es el compromiso de los años 50, y sobre todo con perspectivas que se basan, como algunos de los que me han precedido en la palabra han dicho, el concepto de otredad, el concepto de alteridad y las nuevas perspectivas que en la literatura contemporánea deben de tener eso, así como la nueva perspectiva del concepto de subjetividad, porque el concepto de subjetividad hasta ahora era un concepto como el que tiene Romerito, o sea, se mira a sí mismo y el otro lo ve como un concepto desde sí mismo. Esa perspectiva de la subjetividad, de mirada hacia el otro, es lo que tiene que cambiar. Y evidentemente, mientras eso no se produzca, vamos a estar en una situación de conflicto permanente. Yo no diría tanto esa relación con esa literatura transfronteriza, en donde evidentemente había una perspectiva de mestizaje muy grande y una aceptación del otro. Existe más una literatura de tipo épico o épico-lírico, ¿no? Pero ese dramatismo, esa fuerza o esa tragedia que aparece finalmente en esa simbología del niño que es tirado por la ventana, el niño que es arrojado por la ventana, es el fruto de esa unión imposible, ¿no? Tiene una connotación muchísimo más dura que esa literatura de frontera, bueno, medieval, que en el caso del teatro contemporáneo pues adquiere unos tintes completamente distintos. Allí.
Muchas gracias. Me pondré lejos del micrófono. Abundando en las ideas que se han expuesto. En los primeros años del siglo XV, un viajero sevillano tocó en el puerto de Málaga, que pertenecía todavía al reino de Granada. Por tanto, eran dos reinos distintos, en cierta medida enfrentados, y eso lo hace después de haber participado en el asalto a Gibraltar por fuerzas dirigidas por el conde de Niebla. Cuando este viajero sevillano, cristiano, llega al puerto de Málaga, no tiene ninguna sensación de haber llegado a territorio extraño. E igual que llega al puerto de Málaga, luego llegará a puertos italianos, griegos, etcétera, y su reacción es exactamente la misma. Yo creo que el concepto de frontera, el que nosotros utilizamos, procede más bien de los nacionalismos y de la delimitación de los territorios nacionales, que es muy posterior, ¿no? El que no existiera ese concepto de frontera en la época tardomedieval, pues puede favorecer que surgieran personajes literarios que además tienen el objetivo de fijar una memoria histórica, que para que tenga relevancia y significancia tienen que estar engrandecidos, ¿no? Es decir, que hay una función mítica, algo de mito en los romances y en la literatura de frontera medieval, que favorece evidentemente la figura del adversario, ¿no? Esto no sucede hoy en día, donde se ha perdido incluso ese carácter mítico, que a lo mejor podría dar algo que pensar para construir textos literarios, por cuanto el viaje que hacen los emigrantes desde sus orígenes hasta Europa son verdaderos viajes míticos, como el de los argonautas, etcétera, ¿no? Y ese carácter mítico todavía no se le ha concedido al emigrante del siglo XX, porque se le ve seguramente como un ser necesitado que llega en malas condiciones. Quizás habría que preocuparse por no tanto compadecerse de ello, sino por darle esa dimensión. Muy bien. ¿Alguna...? Yo que tengo el micrófono. Aprovecho. Bueno, yo quería decir que a río revuelto todos son ganancias. Y lo que está pasando ahora, el concepto de diferencia, y ahí hay, bueno, no es necesario refrescar pues, desde los ensayos del propio Heidegger a Deleuze, el concepto de diferencia es un concepto positivo. Ahora, el uso político que se hace, es decir, en cuanto yo estoy arriba y lo utilizo para pisar el de abajo, la diferencia entonces es un instrumento de opresión, que es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, a mí particularmente me ha gustado este último ensayo de Bauman, porque realmente habla con mucha crudeza, se deja un poco su lenguaje que no es a veces fácil, y entonces plantea con mucha crudeza todo aquello que él había teorizado con la modernidad líquida, y lo plantea con la crudeza siguiente, es decir, ahora mismo en los últimos 20 años, en la última década, ha habido dice que no debemos perder de vista que ha habido un empobrecimiento fundamentalmente del primer mundo. Y si se empobrece el primer mundo, imagínate los demás. Es decir, las clases medias han perdido con los ponemos el caso de España, 4 millones de parados. Realmente hay toda una zona de población que ha perdido una condición de seguridad, de estabilidad, y ha creado un terreno muy propicio que se está utilizando para infundir miedo. Sobre ese miedo se está aplicando, es decir, se está proyectando en términos negativos un concepto, una idea que es positiva, es decir, no podemos ni en la pareja mejor avenida deja de haber diferencias, y las toleramos y creemos que nos enriquece. Ese horizonte, que además incluso pues lo decimos, lo admitimos, realmente ahora mismo está en cuestión. Y eso en términos de argumento. Yo luego quería también decir que yo me congratulo de haber estado y haber participado, porque además esto, para conectarlo con lo que decíamos ayer de la crisis del teatro, los problemas del teatro,
creo que se ha visto también a lo largo de los 2 días que justamente se ha visto y se ha verificado el teatro es que hace tan evidentes las cosas que cómo no va a tener problemas. Es decir, frente a la poesía, y no es ninguna menoscabo, y frente a la novela, el teatro, por muy elemento, simbólico, que yo, esta cuestión de lo de arrojar a una niña por la ventana, lo del simbolismo, en fin, no lo veo tanto como un símbolo, sino como una crueldad. En fin, una crueldad terrible, quiero decir, un realismo de eso pasmoso. Pero entonces, justamente probablemente sea de los géneros que más rápidamente ha llamado la atención, ha aclamado por la situación en concreto de la inmigración, porque es el objeto, pero sobre todo por la situación, o ha denunciado la situación de marginación que supone la inmigración. Y eso, pues evidentemente incomoda. Sí, yo creo también, si ahora quiere hablar alguien, que las dos ideas que has dicho son interesantísimas. En esta última del teatro yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el teatro lo estás viendo ahí, y ni siquiera en una pantalla, que lo estás viendo muy cerca, sino aquí, como hemos estado viendo aquí, así de cerca, a quienes lo estaban haciendo, y como eran ciertas situaciones tan tremendamente patéticas como la niña que ayer, el niño que buscaba a la señorita Diana para reprocharle. O sea, esa proximidad desde luego influye. Y otro apunte, pues también, pero eso nos llevaría a ver la complejidad del asunto, porque estamos hablando de esos inmigrantes, a los que quizá llamamos negros, pero ¿y esos negros o moros, a los que no solamente no despreciamos, sino que ensalzamos, los pagamos por encima de los cientos de millones, los aclamamos y los consideramos héroes? Luego entonces es otro lado de la inmigración que la complejiza tremendamente y que se une, porque efectivamente es tan complejo, con la idea del miedo. Con esa idea del miedo de que a mí me puede quitar algo o me puede dar. Entonces, es realmente muy, muy complicado. Y claro, nosotros, hablando aquí, hablamos filosóficamente del concepto del otro, de la frontera, de tal. Pero démonos cuenta también de que la realidad diaria, nos damos cuenta también de que la realidad diaria nos dice que el tipo de inmigrante que viene, y se ha apuntado esta noche desde aquí, el tipo de inmigrante que viene a pasar su dorada vejez y aportar un dinero y mantener, bueno, se le puede mirar, y el tipo de otro que viene forrado de dinero, o casado con fulano, o casada con mengano, y a los que vemos estupendamente, están en nuestras revistas, son portadas, están en televisión y son aclamados por la gente. Bueno, yo creo que no debo hablar más. ¿Alguien? Es que me creía que al recoger, por eso, pero ¿alguien quiere decir algo? Pues, yo voy a parafrasear un poco al genio de la lámpara que hemos tenido aquí esta noche, y soy de la opinión de que la verdadera revolución que está por hacer es la que todavía no se ha producido en el interior del ser humano, que hay que mirarse dentro, en el corazón. Es cierto que ante una acción, digamos, sobre el tema racista que hay y está en la sociedad, existe una reacción de gente que está justo por lo contrario. La prueba es la cantidad, por ejemplo, de dramaturgos que hay ya, aquí estamos dos, que apostamos precisamente por luchar, por pelear desde nuestras posibilidades contra esta lacra del racismo, ¿no?
Pero esto no es nada más que la punta del iceberg. Es necesaria una auténtica revolución interior del ser humano. Yo vengo diciendo que absolutamente en todo, no solamente en esto, sino en cantidad de cosas, el ser humano desde hace 2000, 2500 años no ha evolucionado. Los comportamientos del ser humano siguen siendo exactamente iguales que hace 2500 años o 3000 o lo que sea. ¿Dónde está el progreso? En la máquina. Antes se helaban las cosas en un cacharro, se metía hielo, se metían las bebidas o lo que sea. Hoy tenemos potentes frigoríficos de estos increíbles. Antes íbamos en coches de caballos, ahora los caballos son de vapor y qué barbaridad, cómo corren los coches. Antes se vivía en chabolas y ahora se viven en casas confortables. Es decir, hemos avanzado en lo material una barbaridad, y lo que queda y lo que está por venir. Pero el interior del hombre sigue siendo exactamente igual que hace 2, 3, 4.000 años. No hemos avanzado absolutamente nada y seguimos auténticamente podridos por dentro. Todas estas iniciativas en contra de cualquier lacra que hay en la humanidad, insisto, no son más que la punta del iceberg de algo que falta por llegar, que es esa revolución interior del ser humano. Mientras no se produzca eso, no estamos hablando nada, absolutamente nada. Seguiremos con los mismos problemas. Porque la frontera no es que esté el Mediterráneo de por medio, la frontera está aquí. O aquí. Así que falta. Bueno, alguien más tiene que hablar porque tan negativamente, que quiere decir tan realistamente, no podemos terminar. Bueno, seguiremos escribiendo obras de teatro. Jales creo que quería... Un tema ya que viendo lo que hay ahora, o lo que se plantea, y lo que pregunté ayer, si estas obras han dejado calado en la sociedad española, y la respuesta ha sido negativa. Tengo una idea un poco oriental, fantasiosa, pero real. ¿Por qué no nos planteamos unas jornadas sobre teatro y inmigración? Me vais a decir que no hay dinero, pero tenemos 2 instituciones que nos pueden ayudar. Casa Árabe, Fundación de Tres Culturas, aquí están en Córdoba, y otras instituciones más que siempre se interesan por este asunto. Yo lo planteo, está en vuestras manos, en España. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me hayan facilitado coger la patera aérea y venir aquí a hablar y escucharos y estar con tanta gente magnífica, de verdad. Hace mucho tiempo que estoy en un acto así, donde uno se entera de muchas cosas, aprende muchas cosas, a pesar de todo. Gracias de corazón. Me voy pasado mañana al Cairo y la semana que viene, el mes que viene, llevo a esos 2 en una ponencia a Doha, a efectos de este acto. Gracias otra vez. Y gracias a ti por tus palabras también. No. ¿Quién? ¿Jerónimo? Sí. Bueno, si no hay más intervenciones. No. No quiere máquinas, Cógelo para que te graben, si no, no vale. Bueno, no es respuesta a nada. Sí, a Pepe. Dice que el mundo ha progresado, evidentemente. Dice que es el chip, que hay que cambiar, la gente hay que cambiar. Yo, desgraciadamente, soy pesimista. Al final de una guerra hay una paz y al poco vuelve a haber otra guerra. Eso para mí es el ejemplo más claro de que el mundo no cambia. Desde que el mundo ha habido guerras, más tiempo de guerra que de paz. Cuando estalla aquí, se hace la paz aquí y estalla en otro sitio. Yo soy pesimista. Yo creo que el teatro no cambia nada y no arregla nada. Cuando la obra esta, Nuestro niño, nuestro futuro, se representó en las calles de Madrid,
era un actor marroquí el que lo hacía, un chaval de 17, 18 años, es decir, daba el tipo, y como la gente no sabía que era una representación de teatro, porque él empezaba a hablar, se iba acercando a la gente, yo vi algunas de esas representaciones, fui siguiendo al actor, y ¿cuál era la reacción del público? Pues bueno, había el que pasaba, miraba, pasaba, seguía, otros ni miraban. Algunos se paraban, escuchaban 15 segundos, 20 segundos y se marchaban. Y es cierto que había algunos que se quedaban y acababan a veces formando corro. Y en un momento determinado se daban cuenta que aquello era una representación, y seguían con atención. Pues bueno, a mí eso me gratificaba, pero me apenaba que más gente de la que se había quedado en el corro era la que había pasado de largo. No vamos a cambiar nada. Entonces la pregunta es, ¿y por qué hacemos este teatro? ¿Por qué escribimos este teatro? Bueno, pues yo creo que primero por una necesidad personal. Segundo, por confiar en que cale en alguien, pero no vamos a cambiar el mundo. Es lo que quiero decir. Y ya, por último, yo no voy a responder a las intervenciones que ha habido sobre mi teatro, porque no me toca hacerlo. Tampoco voy a explicar mi teatro, porque aunque yo hago ensayos, publico artículos y todo esto, yo no soy un investigador, soy un autor de teatro sobre todo. Y quizá podría intentar aclarar algunas de las cosas que habéis dicho, matizar, etcétera, etcétera, pero no voy a hacerlo, porque creo que el autor se expresa a través de su obra. Yo cuando escribo mis obras, escribo más bien de cómo he llegado a escribir esas obras, qué proceso he seguido, es decir, pero no analizo mis obras, porque las obras se tienen que analizar por sí mismas. Es el espectador el que la juzga y no hay que aclarar nada. En este encuentro ha sido la primera vez, o quizá la segunda, de ahí otra anterior, pero la primera vez en España en que una serie de personas en apenas 24 horas han hablado de mi teatro. Entonces, oír tantas voces en tan poco tiempo, para mí ha sido una experiencia nueva, porque, claro, he ido a congresos, a seminarios en los que una de las intervenciones se refería a mí y otras 10 a otros autores. Aquí nos hemos repartido Pepe Moreno, unas para él, otras para mí y otras en conjunto. Para mí esto ha sido una experiencia muy interesante, muy enriquecedora. Tampoco voy a juzgarlas, han sido elogiosas todas. Las agradezco, como agradezco también las críticas cuando son negativas. La semana pasada leía una crítica muy negativa en internet sobre Extraños en un tren, todos muertos, muy dura, una crítica muy dura. Bueno, la acepto porque el autor o la autora daba sus razones, descalificaba mi teatro, pero bueno, en cualquier caso me daba motivo para reflexionar, porque si ella había hecho esa lectura negativa, alguna razón puede tener. Entonces, lo que quiero es simplemente agradeceros todas las intervenciones que habéis hecho. Me voy de aquí mucho mejor de lo que vine, con el añadido de este paréntesis gastronómico, que tampoco está mal y viene muy bien en estos momentos. Y bueno, solo quería agradeceros a todos, a organizadores, a conferenciantes, ponentes y a la gente que ha venido, agradecer mucho este encuentro. Muchas gracias. Sí, para Pepe. Bueno, es que es posible que a lo mejor no me haya explicado bien. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Jerónimo. Es decir, que cuando yo me refiero que la verdadera revolución que falta por hacer es la del ser humano, es porque soy absolutamente pesimista. Y precisamente esta es una de las razones por las que escribo. Coincido plenamente, quizás yo cambiaría el orden, yo primero por crear conciencia, segundo por personalmente lo necesito hacerlo, es decir, yo tengo que escribir.
Y me alegra lo que has dicho de lo de las críticas, porque yo guardo absolutamente todo, lo que cae a mi alcance, tanto si es positivo como si es negativo. Porque si enseño solamente lo positivo, la gente no se lo va a creer. Hay que sacar lo negativo también para que digan, oye, pues mira, también hablan bien de él. ¿Eh? O sea que es bueno. Yo lo iba a dejar para el final, pero ya que se ha adelantado Jerónimo, pues quiero dar las gracias también a todos. Me parece que se pueden sacar de aquí cosas muy, muy positivas. Por supuesto, darle las gracias a todos los que han intervenido y no quiero dejar fuera a todos los que han participado desde fuera, que no los estamos viendo, pero que están ahí arriba y que nos están permitiendo, son funcionarios, nos están permitiendo, tanto los técnicos como los administrativos, pues que estemos aquí hasta estas altas horas ya del viernes, ¿no? Es decir, que yo le di las gracias a todos. O sea, no voy a citar a nadie, pero seguro me voy a dejar a alguien fuera, y entonces de una manera generalizada, pues muchas gracias a todos, a todos. Eso de todos y todas no me... No, mejor no. A todos. Mejor no. Bueno, gracias, Mariano. Vamos a repartir los certificados, a entregar, sería mejor decir, entregar los certificados, ya para terminar la actividad. Antes de que se apague la pantalla y deje de verse ese magnífico cartel, pues quiero decir que lo ha hecho María Moreno y le agradecemos también a la diseñadora el excelente trabajo que ha hecho. Y Mario va a leer los nombres de las personas a las que se le va a ir dando el... Jerónimo López Mozo, José Moreno Arena, Calexalin, María Jesús Orozco, Miguel Ángel Jiménez Aguilar, Rafael Ruiz Pleguezuelo, lo dejamos pendiente, Francisco Linares Alés, Virtudes Serrano, gracias, Francisco Morales Lomas, Francisco Gutiérrez Carbajo, Miguel Nieto Muñoz, Francisco Vicente Gómez, Abelardo Mariano de Paco, Ignacio Castillo, Javier Quiles también, ¿no? Carmelina fue ayer, Antonio tampoco, Antonio Mor, Ailén tampoco, Álvaro Blázquez, Mario Soria, se olvida el mismo, y aquí tengo otro de Francisco. Pues nada, agradecerle a todos su asistencia y también vamos a hacer luego al final una foto de familia. Sí. Es que se me había olvidado antes, y me vais a perdonar, ayer estuvo la concejal de Cultura haciendo, digamos, el acto de apertura y había estado hablando con la alcaldesa, me consta, está muy interesada en venir, pero tiene un acto hoy en Fuente Vaqueros y me ha dicho, Pepe, de verdad, excúsame, que es imposible. Sé que es cierto, es decir, no es una excusa, da igual, sé que es cierto. Y nada más, el año pasado sí tuvimos la ocasión de tanto tener aquí a la concejal de Cultura como a la alcaldesa, y este año pues, nos vamos a tener que conformar solo con la presencia de la concejal que fue ayer. Bueno, pues ya está, muchas gracias y bueno, pues vamos a ver si el año que viene podemos repetir, ¿no? No lo sé, a ver cómo está la cosa, ¿no? Como esto hay que ir día a día, ¿eh? Hay que ir día a día. Bueno, pues nada, muchas gracias.